Así que seguiremos en esa serie que el pastor ha preparado, mis hermanos, que él ha denominado el regreso a la membresía bíblica. El regreso a la membresía bíblica. Esa es la serie, una serie es que tiene varios temas. Esa serie se llama Regreso a la membresía bíblica. Y con esto el pastor quiere dar a entender de que tal vez nosotros y hoy muchas de las iglesias se han extraviado de la senda de lo que es la doctrina de la membresía bíblica. ¿Sí? Así que por eso la tituló Regresando a la membresía bíblica. Y hoy entonces el pastor había preparado el sexto tema que lo ha denominado los propósitos de Dios al establecer iglesias locales. El pastor ya ha hablado acerca de lo que es la iglesia universal. La iglesia universal es esa iglesia global que está regada por todo el mundo a través de iglesias locales. Es esa iglesia invisible, la universal, invisible, que nosotros pues no podemos ver. Pero hoy el tema es los propósitos de Dios al establecer iglesias locales, plural, iglesias locales. Entonces hay unos propósitos que Dios tiene al haber establecido iglesias locales en el mundo. Y el pastor ha venido señalando en varios sermones que la voluntad de Dios para ti, que eres hijo de Dios, además de congregarte, esto que estamos haciendo es congregarnos, además de congregarte, es que seas anexado. ¿Qué es anexar algo? Es cuando usted tiene una aceta, la carpeta aceta, usted quiere anexar algo allí, pegar algo allí junto con otras hojas. Anexar, esto es, o hacerse miembro de una iglesia local particular. Con particular decimos de una iglesia que está en un punto geográfico. Esta es la voluntad de Dios. Eso es lo que se ha venido enseñando. Que además de tu congregarte, seas anexado o hacerte miembro de una iglesia local particular. Así que vimos en primer lugar, el primer tema que vimos de esta serie fue el papel central y singular de la iglesia en los propósitos de Dios. Aquí el pastor habló de la iglesia universal, los propósitos de la iglesia universal. El segundo tema que vimos fue la composición bíblica de una iglesia local. Es decir, cómo se compone una iglesia. ¿Cómo debe componerse una iglesia? Bueno, la iglesia debe componerse, eso nos lo enseñó, de una membresía, de personas que se anexan. Pero esa membresía debe tener una característica, y es que debe ser una membresía regenerada. ¿Por el hombre? No, por Dios. Es decir, que debe ser una persona que haya creído en la obra de Cristo, haya seguido el mandato de Cristo de bautizarse, después de pasar un tiempo con esa iglesia, aquí preferiblemente un año, conformarse a esa iglesia, anexarse a esa iglesia. Y segundo, otra característica que nos enseñaba a través de las escrituras el pastor, no solo que sea regenerada, sino comprometida. Palabra hoy que muchos, hoy hasta aún los ancianos, han perdido de vista el significado tan alto de la palabra compromiso. Por eso hay una lucha, por eso hay que enseñar este tipo de cosas, porque la generación que nos precede, hay palabras que para ellos no tienen mucho significado y relevancia como para nosotros lo era anteriormente. Estrechar la mano con alguien cuando se daba una convención era casi una carta, ¿sí? De si usted no cumple, se va para la cárcel. Pero hoy ya se da la mano como un pana. Y se perdió la plática, ¿cierto? Bueno, por eso hay que enseñarse estas cosas.
porque se ha perdido de vista lo que es la iglesia local. Tercer tema que el pastor ha enseñado de esta serie es el deber bíblico de pertenecer a una iglesia. Es decir, que todos aquellos que se congregan por Dios y delante de Dios, testigo y sus ángeles, tienen un testimonio por la Escritura que es deber de ustedes anexarse o hacerse miembros de una iglesia local. ¿Y en qué se basó el pastor? Pues en la práctica de los apóstoles, en el ejemplo que daban. Recuerda, Pablo, llevado por Bernabé, instaba a los apóstoles a querer unirse a ellos, y es específico a los apóstoles. ¿Y qué hizo Bernabé? Lo llevó hacia los apóstoles, ¿sí? Y muchos no querían añadirse a la iglesia, nos dice la Escritura. Así que nos muestran ese ejemplo. Cuarto tema, miramos 4 metáforas para entender. ¿Recuerdan una metáfora qué es? Es una realidad, es una realidad espiritual, algo que quiere enseñarnos a través de esa metáfora. Entonces había 4 metáforas para enseñarnos la doctrina de la membresía o de anexarme, o el deber de anexarme a una iglesia. Y esas 4 metáforas, ¿cuáles son? El templo, la familia, el rebaño y el cuerpo humano. Así Dios nos enseña, por implicación, la doctrina de la membresía, el deber que tenemos de anexarnos a una iglesia. Y quinto, mis hermanos, que hace 8 días lo vimos de esta serie, fue la lealtad hacia la iglesia local. El pastor cambió, bueno, no hizo un cambio, pero él pasó de compromiso a llamarlo lealtad, porque la lealtad hoy ya da en el blanco de lo que quiere significar esta palabra, lealtad, ¿sí? A veces más que compromiso. Es decir, yo puedo estar comprometido, y él daba el ejemplo, con mi esposa, hasta que me aparezca alguien que me quite el compromiso. Y ahí, ¿qué le faltó a esa persona? Lealtad. Entonces hoy estaremos, mis hermanos, el pastor, a través de esta enseñanza, nos dice que hoy estaremos dando respuesta a ¿por qué y con qué fin Dios establece iglesias locales específicas? ¿Cuál es el fin del por qué Dios estableció esta iglesia local llamada Iglesia Bautista Reformada Ciudad de Dios? Otra pregunta que surge es, ¿qué propósito tiene Dios cada vez que por su gracia opera una serie de circunstancias espirituales para mover a un grupo de personas a reunirse y fundar una iglesia en un local, en un lugar específico? ¿Qué propósito tiene Dios? Otra pregunta será, ¿cuál es el fin de estas iglesias locales? ¿Acaso ese fin será que los creyentes se esfuercen y hagan todo lo que sea necesario para que su nombre aparezca en una lista de una iglesia? ¿Cuál es esta pregunta que el pastor sugiere aquí? Y es que ¿será que el fin, la esencia del por qué Dios estableció una iglesia, cuál es esa meta? ¿Es para que su nombre aparezca o se anexe en la membresía? Pues vamos a dar respuesta a eso. ¿Será que la meta suprema, superior, eso quiere decir de que hay otras metas que alrededor giran de una iglesia local, pero la meta superior será o consiste en hacer lo que sea necesario para que me den el reconocimiento de ser un miembro de una iglesia, o quizás algo más? ¿Será que el propósito de Dios es obedecer tal mandato de hacerme miembro porque eso es lo que Dios dice, eso es lo que enseña la Biblia? Vamos a ir dando respuesta a esto. Tal vez en su mente está diciendo, no. Pues vamos a ver, por la Escritura. ¿Cuál es el propósito? Los propósitos de Dios al establecer iglesias locales. Pero mis hermanos, para introducirnos, debemos empezar afirmando que la suprema meta de la iglesia
Recuerde, cuando estoy hablando de la suprema, es que hay otras alrededor que son de igual importantes porque Dios las habla en su palabra. Pero la gran meta, la superior de la iglesia local, no es el día en que se le diga a usted, como creyente, ahora eres miembro de esta iglesia local. Hermanos, esa no es la meta, no es la meta superior. Hermanos, Dios no hizo una institución como la iglesia para que nos esforzáramos tanto para que llegara el día donde alguien nos diga, ahora eres miembro. No, para ese propósito, Dios no hizo la iglesia. Ese no es el propósito superior. Eso no quiere decir que el hacerte miembro no sea un propósito de Dios. Dios añade, como vimos hace 8 días, 1 Corintios 12, 18, porque Dios quiso, fue voluntad de Dios, añadirte como miembro a una iglesia. Dios añade miembros a creyentes en iglesias locales. ¿Y qué hace? Los compromete en la membresía oficial. ¿Para qué? ¿Para qué razón lo hace? Para delegarles de forma oficial la obra del Señor. Para delegarles de manera oficial la obra del Señor. Ay, hermanos, yo pensé que la obra del Señor la hacía los pastores, fíjese usted. Muchos piensan hoy así. Ellos creen que la obra del Señor es, ay, nosotros somos miembros, hemos visto unas cualificaciones bíblicas en estos hombres, levantemos estos hombres como nuestros pastores y que ellos se encarguen de hacer la obra del Señor. Muchos piensan así. Y no piensan como la Biblia piensa o como la voluntad de Dios nos dice, que cuál es, que cuando tú te haces miembro oficial de una iglesia, lo que tú estás diciendo, me voy a comprometer a hacer la obra de Dios junto con los pastores. ¿Acaso los pastores no son miembros de la iglesia? Pero déjeme anticiparle, mis hermanos, o advertirle 2 cosas muy importantes que usted debe tener en cuenta en esto. Lo primero es que la membresía, el anexarme a una iglesia como Dios manda, jamás debe verse como un estatus, sino como una práctica. No deben verse con ojos ni con un entendimiento de que yo cuando me hago oficialmente miembro de una iglesia, obtuve un estatus. No debe verse con esos ojos, porque así no lo enseña la Escritura, sino que debe verse como una práctica. Y quiero mostrarle un ejemplo de esto. Digamos que usted lleva un mes desempleado. ¿Cuál es el estatus ante la ley? Desempleado, ¿verdad? Ese es tu estatus. Está, o su estado, pues para que me entienda. ¿Cuál es su estado? Desempleado. Pero vamos a suponer que el día viernes, fuiste tú contratado y firmaste el contrato con dicha empresa, pero te dijeron, muy bien, estás contratado, pero empiezas a laborar el día martes. Cuando tú firmaste el contrato el día viernes, ¿firmaste qué? Tu estatus o tu estado. Ya pasaste de ser ¿qué? Desempleado a empleado. Eso pareciera, pero todavía no eres empleado. ¿Cuándo comienzas a ser empleado? Cuando pones en práctica, es decir, cuando entras el día martes. Firmaste el día viernes, ya no eres desempleado. Pero ¿cuál es tu estatus ahora? El de empleado, sin ni siquiera haber trabajado el primer día. Tu estado cambió, pero tu práctica todavía no. O sea que sábado, domingo y lunes, pues en tu práctica tú todavía estás desempleado. Ahora, piense en la amistad. Usted tiene personas de las cuales usted dice, son mis amigos. Pregunto, ¿la palabra amistad es un estado o estatus o es una práctica? Piénselo. La amistad, lo que significa todo lo que es la amistad.
¿Es un estado o una práctica? Bueno, es una práctica, porque la amistad es esa palabra que define que entre algunas personas hay un estado, hay un trato cercano y una conveniencia o una convivencia. Así que, mis hermanos, cuando usted piensa en membresía, no piense en un estado. Ay, yo soy en estado, yo soy miembro de esta iglesia, aún sin haberse oficializado. Pero su práctica dice todo lo contrario. Hay personas que son así, son anexadas, firman el pacto de familia, son anexadas y oficialmente ante testigos entre la iglesia, ante Dios y ante los ángeles, son testigos de ello, pero en su práctica no viven como miembros de la iglesia. Ahora ya vimos que es ser miembro de una iglesia, ¿se acuerda la lealtad a la iglesia? Y eso es amplio y lo vimos detalladamente. Ay, es que yo soy miembro porque diezmo, porque ofrendo. No, mis hermanos, eso es como el hotel. ¿Se acuerda el ejemplo que nos daba el pastor? Eso es venir y pagar por escuchar e irme. No, eso no es ser miembro. Algunos se piensan así. En estado ellos dicen yo soy miembro, pero en práctica no lo son conforme a la Escritura. Ahora, los miembros en nuestro cuerpo físico, ¿son miembros por estado o por práctica? Son miembros por la actividad que ellos tienen. ¿Sí ve? Así que no eres miembro de una iglesia porque se te dice que eres miembro o porque tú creas que eres miembro. Tus actividades, tus acciones sostenidas en el tiempo son las que afirman o confirman la palabra membresía. Aquella persona que está viviendo continuamente en la práctica de ser miembro, a estas personas se les otorga ¿qué? El estatus de membresía. Pero no quieras buscar la membresía de una iglesia si tu práctica no es la de un miembro de una iglesia. Déjeme ponerle un ejemplo. Aquí tenemos una práctica como iglesia por el bien de los que llegan, y es que cuando llegan aquí es importante que pasen un tiempo con nosotros, un año, porque hemos visto por estadística que más o menos entre 7 y 8 meses las personas que vienen aquí salen, no aguantan lo que es una iglesia bíblica. Entonces, por eso más o menos es un año y decimos, mira, tú tienes que ver estas cosas, ¿sí? Para entendernos como iglesia, qué es lo que creemos, y finalmente esto es voluntario, si tú quieres ser miembro y practicar ser miembro de esta iglesia. Ahora, usted se da cuenta que esa persona piensa, y tal vez es porque se ha dado a entender así, pero esa persona piensa que si yo cumplo ese año de temas de qué es ser miembro, ya voy a hacerme miembro. Hermanos, eso no es así. Porque en el transcurso de ese año, lo que queremos ver es tu práctica conforme a lo que estás aprendiendo. No puede ser que tú estés viendo solo las clases y no vengas a los cultos, no participes y te edifiques con los hermanos, no hagas la obra del evangelio, de predicar el evangelio, no ofrendes, no diezmes y solo vengas a las clases. Entonces, ¿sí ve cómo se entiende eso de las clases? Ay, yo voy a otorgar, al final que haga esto me van a entregar un estado, un diploma, ¿sí? Pues no, lo que te hace miembro es ¿qué? Tu práctica. Y después de esa práctica sostenida en el tiempo, que aquí la vemos un año por estadística, etcétera, hemos visto lo más conveniente, entonces ¿qué le decimos? Bueno, ahora sí, de manera oficial, como hemos visto, has creído en esto, crees en la confesión de fe, hemos visto tu complemento con nosotros, ¿sí? Tus dones están a disposición, entonces ahora de manera oficial ante todos te decimos eres miembro, ¿sí? El ejercicio de hacer el estatus, ¿no? De otorgar el estatus.
Con eso, hermanos, entonces entendemos que es estado y práctica. ¿Sí? Tú eres miembro por tu práctica. Ahora, claro que es añadirte a la iglesia, o sea, en estado o estatus. Segundo, yo le dije que eran dos cosas que usted debía entender. La membresía es una práctica, una actividad, y esta práctica o actividad no la definimos nosotros. Es decir, esta iglesia me dice a mí como miembro lo que yo debo hacer. O yo como miembro debo hacer lo que a mí me parece. No, mis hermanos, eso no lo define la iglesia ni lo define usted. Eso lo define ¿qué? La palabra de Dios. ¿Qué define lo que debe hacer un miembro? La palabra de Dios. No eres miembro de una iglesia porque te pone a hacer cualquier cosa en la iglesia. Es como hoy muchos piensan que ser diácono es pararse la puerta y recibir la gente. Hoy muchos piensan que ser diácono es venir y poner la silla y barrer y trapear. Muchos tienen ese pensamiento de lo que es ser diácono. Muchos piensan que hoy ser pastor es ser un psicólogo. Mis hermanos, eso lo define ¿qué? La Escritura. Así que no eres miembro de una iglesia porque te pone a hacer cualquier cosa en la iglesia, porque haces esto y aquello, porque yo creo que es la manera como colaboro. Ser miembro de una iglesia no es practicar cualquier cosa que yo creo que debo hacer como miembro de una iglesia. No, mi hermano. Mis hermanos, y esto es lo bueno que tenemos, es que en esta iglesia no estamos sobre la palabra de Dios, ni junto a la palabra de Dios, estamos bajo la palabra de Dios. Entonces, cuando nos preguntamos qué debe hacer un miembro, cuál es la actividad de un miembro, ¿qué hacemos? Bajo la palabra de Dios buscamos qué nos dice la Escritura de qué debe hacer un miembro. Entonces vaya conmigo a Hechos para responderle a esa pregunta. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. El contexto de esto es que el apóstol Pedro, predicando la palabra de Dios, 3,000 se convirtieron. Después de esta predicación, ellos dijeron, bueno, ¿qué haremos? Arrepiéntase y bautícese. Y después de esto, se añadieron, esta palabra añadirse en griego nos habla de algo especial, de que ellos se añadieron a un grupo. Eran 3,000 visibles, se añadieron 3,000 a una iglesia. Y llegamos a los versículos que le quiero mostrar de lo que debe hacer un miembro. Hechos 2, 42, 47. ¿Y qué hacían estos miembros que se añadieron? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Dejemos hasta allí. Cuando usted lee este texto bajo la pregunta ¿qué debe hacer un miembro? Eres miembro ¿por qué? Porque practicas estas cosas que se nos dice que sucedió con aquellos que se añadieron a la iglesia. ¿Y qué prácticas ellos tenían? ¿Qué cosas? ¿Perseveraban en qué? En la doctrina. Perseveraban en la comunión unos con otros. ¿En qué más perseveraban? En el partimiento del pan, o sea, la Santa Cena. ¿Y en qué más perseveraban? En las oraciones. Perseverancia, algo que es sostenido en el tiempo, algo que a pesar de las tentaciones, dudas y fracasos, ¿tú qué haces? Estás allí,
con la gracia del Señor. Señor, no quiero, ayúdame, me cuesta perseverar, me cuesta entender ciertas cosas de la doctrina, me cuesta ir al culto de oración. Señor, ayúdame, yo quiero estar en la comunión con los hermanos, pero hay cosas externas que me cuestan. Ayúdame a ¿qué? Perseverar de manera constante, consecuente y permanente. Y permítame, esto lo incluye aquí el pastor, permítame, me detengo aquí, que quiero recordarnos, dice el pastor, que quiero recordarles que allí dice que perseveraban en el partimiento del pan, o sea, la Santa Cena. Y aquí el pastor quiere exhortar a la iglesia, mis hermanos, animarles, pero también hay una reprensión. Mis hermanos, no se puede tomar la Santa Cena, solo el pan o solo el vino. No, mis hermanos. Si lo estás haciendo así, no estás tomando la Santa Cena del Señor dignamente. Dignamente. Con esto, ¿qué nos estás diciendo cuando tú decides, por tu arbitrariedad, decides qué vas a tomar de los elementos que el Señor instituyó? ¿Cuáles son los elementos que Dios instituyó? El pan y el vino. ¿Qué nos estás diciendo cuando tú en tu arbitrariedad dices voy a tomar solo el pan o solo voy a tomar el vino? Estás diciendo que tú tomas la cena como tú quieres y tú eres el Señor de la Santa Cena. Y no como mandó el Señor. La cena del Señor, como Él dice que debe tomarse, así debe tomarse. Mis hermanos, si no la tomas así, lo que estás diciendo es que no me importa el Señor. Aun cuando tengas muy buenas intenciones. Pregunto, cuando tú tomas la cena así y dices, hoy solo voy a tomar el vino porque el pan tiene gluten y me hace daño, ¿estás recordando lo que hizo Cristo por ti? Como Él dijo que debía tomarse. Él dijo, comer del pan y beber del vino. ¿Acaso un poco de vino te dará daño a tu salud? Porque algunos dirán, este vino, que es poco lo que se sirve, que es realmente muy poco, de hecho otros hermanos nos han instado, denos un poquito más. Pero ese poco de vino que tiene un porcentaje delicado de alcohol, el cual el porcentaje es conforme a toda la botella también. Entonces ese poco de vino te dará daño a tu salud. De hecho, los mismos médicos han dicho que aun cuando estés tomando antibiótico, ese poco no va a afectar tu tratamiento. O dices, ay, es que el gluten me hace daño a mi salud. Mis hermanos, estás tomando la Santa Cena indignamente. ¿Y qué nos dice Corintios? Que aquellos que toman la Santa Cena indignamente, ¿qué les sucedió? Están enfermos y muchos mueren. Porque es la cena del Señor. Te pregunto, hermano, ¿acaso en el resto de semana, aquellos que sufren tal vez de diabetes u otras cosas, acaso el resto de semana no consumes cosas peores como una hamburguesa de 3 pisos, 2 pisos, 1 piso? ¿Una pizza? ¿Una empanada grasosa con aceite vegetal? Consumes peores cosas que te hacen más daños que un pedacito de pan porque tiene gluten o un poquito de vino. Es la Santa Cena del Señor. Vamos a ver Juan 6, del 52 al 56. Búsquenla en la Escritura, mis hermanos. Juan 6, 52 al 56. Juan 6, 52 al 56. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero,
porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Esto es una referencia a la Santa Cena. Las dos metáforas, comer mi carne y beber mi sangre, se refieren a la necesidad de aceptar el sacrificio completo de Cristo. Es ese recordatorio, así que si tú tomas uno del otro, pues tú en tu mente puedes estar tomando el pedazo de pan, pero para el Señor eso no es un recordatorio. Porque son las dos cosas, carne y sangre. ¿Acaso entonces si usted toma uno de los dos elementos solamente, al final qué nos dice? Permaneceréis en mí. Te pregunto, si tomas solo uno, ¿estás permaneciendo en Cristo? Por boca de nuestro Señor dice que no. Y si usted no toma la Santa Cena porque no es miembro, entonces no está permaneciendo en Jesús. Es claro lo que nos dice el mismo Señor. Entonces, ¿usted qué debería hacer? Hacerse miembro y participar de la Santa Cena. Después de este paréntesis, mis hermanos, el pastor prosigue y nos pregunta, ¿qué propósito entonces tiene la iglesia según los planes de Dios? ¿Qué propósito entonces tiene la iglesia según los planes de Dios? De otra manera, cuando Dios alcanza por medio del evangelio a sus elegidos y los reúne en asambleas particulares o iglesias locales específicas, ¿qué propósito tiene Dios al hacer esto? Y para responder esto, tenemos que mirar qué propósito tiene la iglesia en los planes de Dios. ¿Cuál es ese propósito, Señor, que tienes con la iglesia locales? ¿Para qué cosas Dios añade a la iglesia a los que han de ser salvos? ¿Para qué cosas Dios añade a la iglesia a los que hay que ser salvos? ¿Con qué propósito Dios salió a buscar el pecador, lo salvó y lo añadió a una iglesia? ¿Con qué fin? ¿Para qué Dios nos compromete? Primeramente con Él y segundo para con los demás. ¿Para qué Dios estableció esta iglesia local? Aquí, en este punto geográfico y no en otro lugar. ¿Por qué? Bueno, Dios, mis hermanos, Dios no tiene varios propósitos. Es uno mismo para establecer iglesias. Es uno mismo. Lo repito. Dios no tiene varios propósitos para cada iglesia local. Y usted debe tener esto en mente. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué debe tener esto en mente? De que Dios no tiene varios propósitos para cada una de la iglesia. Es decir, esta iglesia del norte tiene un propósito y la otra iglesia tiene otros propósitos y la del oriente tiene otros propósitos. No, Dios no tiene esa clase de cosas. En la Biblia tú no ves eso. Dios tiene un solo propósito para las iglesias locales en todo el mundo. ¿Y por qué digo esto? Porque esto nos va a librar de varias cosas y evitar a que cada uno de nosotros llegue a conclusiones erradas de lo que es una iglesia local. Hay algunos hermanos que dicen, es que a mí me parece que en la iglesia deberíamos hacer esto. Y otro dice, es que a mí me parece que la iglesia debería hacer esto otro. A mí me parece que los recursos económicos de la iglesia deberían de ser dirigidos para estas ciertas cosas. Entonces, ¿sí ven? Hay varios que están pensando de esta manera. ¿Sí? Muchos podemos estar pensando de esta manera. Usted, por ejemplo, ha encontrado iglesias con distintas visiones. Visiones, misiones, ¿sí? Por ejemplo, usted puede encontrarse que una iglesia dice, la visión de este año es, no sé si se ha dado cuenta, no sé, la obra del Espíritu Santo, como si el Espíritu Santo en un año hiciera la obra, en otro, o sea, eso él que lo va a saber, si el Espíritu Santo sopla como él quiere, pero así muchos lo llaman. Pregunto, cuando usted escucha este tipo de cosas, ¿usted también dónde ha escuchado
este tipo de cosas. ¿En qué otra parte? En una empresa, hermanos, en una organización empresarial. ¿Acaso ellos no tienen visión, misión de esto y aquello y lo otro? La visión de este año, tal, la meta de este año, tal. Ahora, yo espero que esta misión y visión, no importa cómo la llamen, haya surgido ¿de dónde? De la Escritura. Es lo que nos importa. No hay problema con la palabra misión y visión si una iglesia lo tiene. ¿Cuál es el punto aquí? Que eso surja de la Escritura y que no se trate la iglesia como una empresa. Eso sería pragmatismo. Que haya surgido de la Biblia y no como un deseo de lo que yo quiero que la iglesia haga. El pastor dice, hermanos, no podemos dejar por fuera esto, porque imagínense, si somos la iglesia, deberíamos ser capaces de hacer esto, ¿sí? Para evitar esto, mis hermanos, que cada uno le dé una visión a la iglesia como quiera, entonces Dios mismo, ¿qué hace? Establece cuál es el propósito de la iglesia local, ¿no cree? ¿No cree? Es que usted se pregunta, ¿por qué tantas iglesias son tan diferentes? Porque no están bajo la palabra de Dios, sino sobre la palabra de Dios, y nunca se preguntan cuál es el propósito de Dios para la iglesia según la Escritura. Entonces Dios mismo nos mostrará 3 propósitos de por qué Dios establece iglesias locales específicas. ¿Por qué establece iglesias locales específicas? Permítame, se las dicto para que usted las tenga presente y luego veremos cada una de ellas. Primera, la iglesia local es el centro de adoración y búsqueda del nombre de Dios. Primera, la iglesia es el centro de adoración y búsqueda del nombre de Dios. Segundo, ¿qué nos dice la Escritura? Queremos ser bíblicos, pastor Jaime. Bueno, ¿qué dice la Escritura? Que la iglesia es el centro de edificación de sus miembros. Es el centro de edificación de sus miembros. Tercero, la iglesia local es el centro de proclamación de la verdad. Voy a repetirlas rápidamente, porque sé que algunos las están escribiendo. La iglesia es el centro de adoración y búsqueda del nombre de Dios. Segundo, la iglesia es el centro de edificación de sus miembros. Y tercero, la iglesia es el centro de proclamación de la verdad. Así que vayamos a la primera. La iglesia es el centro de adoración divina y la búsqueda del nombre de Dios. Mis hermanos, cuando Dios en su soberana voluntad salva a los suyos mediante el Evangelio de Jesucristo, cuando Dios en su divina voluntad reúne a sus elegidos y los conforma como una iglesia local, y no importa si esta iglesia tiene 3,000, 1,000 o si tan solo tiene 10 miembros, no importa. Donde quiera que Dios establece una iglesia local, ¿quién la establece? Dios. Entonces Dios ha querido establecer en ese lugar del mundo esa iglesia. En ese lugar geográfico quiere establecer esa iglesia. ¿Y quiere establecer esa iglesia para qué? Para adorarle, para invocar su nombre en esa parte de este vasto mundo. Para que allí se invoque el nombre de Dios. Dios es el que en su soberanía y santa voluntad decidió que aquí en este lugar de Cali, en esta parte, Barrio Los Álamos, se estableciese ¿qué? Una iglesia local. ¿Para qué? La razón, adorarle e invocar su nombre.
Ahora, mis hermanos, cuando hablamos de la adoración, usted puede que tenga allí ciertos errores, pero cuando hablamos de la adoración, esto no es algo que hacemos como un medio para un fin. Déjeme pongo un ejemplo. Usted muchas veces encuentra que en la música pop cristiana tienen canciones de adoración y canciones de alabanza. ¿Se ha notado? Entonces las dividen en esa categoría. Alabanza y adoración. Las de adoración son con un ritmo suave. Y las de alabanza, hágale duro porque eso es alabanza. Ellos entienden que la adoración es un medio, pero la adoración en la escritura nunca es un medio, es un fin en sí mismo. Cuando hablamos de la adoración, hablamos de un fin en sí mismo, es decir, ¿por qué Dios quiere que le adoremos, mis hermanos? ¿Qué hay después de la adoración? Dios diría, adorarme es un fin en sí mismo, porque Dios, ¿para qué te salvó y para qué te creó? Para adorarle, para adorarlo. ¿Sí? Así que comamos y bebamos, que lo hagamos ¿para qué? Para la gloria de Dios, es un fin en sí mismo. Así que Dios es celoso de su nombre y mire, ama tanto su nombre que cuando Él establece iglesias locales, lo que quiere decir cuando lo hace es que tiene un lugar en la tierra, en este sector, donde se le quiere que se le ¿qué? Que se le adore como fin mismo, que suban ofrendas a Él en adoración. La adoración es un fin en sí mismo. Entonces quítese de esa mente de que la adoración es música suave. Entonces el que adora, entonces una persona afligida, el que adora. Hermanos, eso no existe en la escritura. La adoración es un fin en sí mismo. Pero mis hermanos, cuando usted habla de orar, por ejemplo, adoración y oración son diferentes, ¿sí? Cuando usted habla de orar, orar tiene otro sentido. Porque la oración, ¿qué si busca? Busca algo, es un medio para un fin. ¿Qué busca? Bueno, que Dios nos responda, ¿cierto? Y eso está bien. Dios quiere que desde ese lugar específico su nombre sea adorado y se busque, o sea, se ore a su nombre. ¿Sí lo ve? Ay, ¿por qué tenemos culto de adoración y culto de oración? Porque la iglesia es el centro de adoración, fin en sí mismo, y de oración, búsqueda de su nombre, para que nos responda a nuestras peticiones. Imagínense esto, Dios hace eso soberanamente. Hay lugares donde no tiene iglesias, ¿se ha dado cuenta? No tiene iglesias locales. Y esa es la voluntad de Dios, de que allí no haya iglesias. Dios no quiere tener en ese lugar una iglesia local donde se le adore y se le busque su nombre. ¿Por qué? Porque Dios ha escondido su rostro de ese lugar. Sí, hermanos. ¿Lo está entendiendo? El rostro del Señor está aquí. Y Él ha decidido establecer una iglesia acá para adorarle y buscar su nombre. Porque Él ha querido que usted se añada a una iglesia para adorarle y comprometerse a adorarle y orar y buscar su nombre. Y si usted tiene eso por poco, hay que examinar si usted es un adorador en espíritu y en verdad. ¿Por qué el Señor en otro lugar no levantó otra iglesia? Y aún no lo ha hecho. Ha escondido su rostro. ¿Acaso no nos lo dice en Apocalipsis que Él quitará su candelabro de este lugar? Ay, pero ahora no descanse. Como el Señor físicamente nos tiene aquí, entonces eso no quiere decir que el Señor no puede esconder su rostro y quitar su lámpara. La puede quitar si usted no sigue el propósito que la Escritura revela para que es una iglesia local. Es decir, para adorarle y buscar su nombre.
cuando eso suceda, hermano, tema. Bueno, no, antes de que eso suceda, tema. Porque ¿qué nos dice Hechos? ¿Se acuerda cuando leímos qué es lo que hace un miembro? Y el temor de Dios estaba sobre ellos. Una buena señal de que el Señor tiene su rostro en nosotros. ¿Cuál es? El temor que hay en cada uno de sus miembros, donde Él ha querido establecerlos. Hermanos, una iglesia local puesta en este lugar es un lugar donde Dios dijo y decretó: yo quiero que desde aquí ellos me adoren. Yo quiero ser adorado aquí. Ahora, eso no quiere decir de que usted, hermano, algún momento se decida que nos vamos a correr unos metros. No vamos a correr un poquito para tener más visibilidad, eso no hay problema. Otra cosa diferente usted decir, como iglesia nos vamos a Medellín, Buenaventura. Pues yo creo que aquí muchos no irían. Por supuesto que no. Eso es diferente. Pero Dios ha establecido aquí una iglesia porque Él quiere que se le adore acá, en esta parte de Cali. Alguno pensará y dirá, o sea que Dios salva a la gente soberanamente. Dios hace que ellos se conozcan, les da un solo corazón, les levanta un liderazgo piadoso, congrega a sus redimidos con el fin de que se reúnan a adorarle y con el fin de que se reúnan a buscar su rostro. ¿Cuál es la respuesta, mis hermanos? Sí. Exactamente, eso es lo que estamos diciendo, adorar a Dios. Y adorar a Dios, mis hermanos, no es aquello que hacemos antes del sermón. Para una iglesia local, adorar a Dios es hacer parte de la existencia de esa iglesia local. Eso es adorar a Dios. ¿Y cómo es que yo me hago parte de esa existencia de esa iglesia? Hechos 2, perseverar en la doctrina. Perseverar en la comunión unos con otros. Así que cuando usted no lleva a cabo este tipo de cosas, ¿usted qué no está haciendo? No está adorando conforme a Dios dio existencia a esa iglesia local para que le adore. ¿Sí? ¿Va entendiendo? Ay, es que yo no tengo comunión con este hermano porque es que no me cae tan bien. ¿Qué dice el Señor? Pues no me estás adorando. Pues, ¿qué es eso? No me estás adorando. Ay, es que, hermano, hay varias cosas de la doctrina que no estoy de acuerdo. Una misma fe, mi hermano, difícilmente puedes adorar con nosotros. Te recomendamos, ve y busca otra congregación, porque el Señor nos ha puesto aquí ¿para qué? Para adorar su nombre como uno solo y buscar su rostro como uno solo y comprometernos a ello. Así que adorar a Dios no es, mis hermanos, opcional, ni un asunto al margen, donde usted dice, bueno, yo el domingo, en una hora específica, vengo a adorar a Dios. Mis hermanos, muchos piensan así. Muchos piensan así. Ay, es que, bueno, yo hoy voy a adorar a Dios en mi intimidad. Y en la iglesia, pues no, tal vez no quiero porque ahí no me gustan los himnos. Por ejemplo, no voy a adorar a Dios. Mis hermanos, buscar a Dios no es un asunto de como iglesia podamos prescindir, de hacerlo a nuestra manera o a nuestro acomodo o a lo que a nosotros nos parece bien. Adorar a Dios y buscarlo en oración es una de las razones de nuestra existencia. Es una de las razones por las que Dios movió todas las cosas en su providencia, circunstancias particulares suyas, para que usted viniese a esta congregación y pudiese en la voluntad de Dios, al caminar con nosotros un tiempo, decir, bueno, que me oficialicen como miembro porque yo veo que
aquí es donde yo quiero adorar con estos hermanos e invocar el nombre de Dios. Así que Dios movió todas las cosas para establecer un lugar llamado iglesia. Entre otras cosas, una iglesia puede ser llamada a lugar de adoración o casa de oración también, porque tiene que ver con su propia naturaleza. Si usted quita estas dos cosas, hermanos, no tiene iglesia. No tiene iglesia. Si usted quita la adoración a Dios, es decir, que todos nos reunamos a adorar a Dios porque Dios así lo quiso, y si usted quita el culto de adoración porque, ay, es que solo vienen dos, no, pues quitemos el culto de oración. ¿Qué hace usted, hermano? Usted está dañando la esencia de lo que es la iglesia. Y acuérdese que aquí usted se está metiendo con lo que es del Señor. Lo mismo con la Santa Cena. Y el principio entonces caería muy bien. Usted hace iglesia como usted quiere y entonces indignamente la hace. Hermanos, y ya que adorar a Dios y orar a Dios es uno de los propósitos de la existencia de una iglesia, nunca vamos a pretender hacerlo de forma liviana. ¿Qué es liviano, mis hermanos? Es de poca importancia. Nunca usted venga aquí a la iglesia pensando, ay, qué himno vamos a cantar ahora, y qué difícil, qué incómodo. Usted se debe esforzar porque Dios ha querido que en este lugar se le adore con cánticos e himnos. Por lo tanto, aunque a usted no le guste y no le parezcan los himnos, usted viene aquí a adorar a Dios y lo que debe procurar es que entre semana ponerse a estudiar la letra, escucharla, para así adorar mejor al Señor con su boca. Hermanos, nunca vamos a pretenderlo hacerlo a nuestra forma, sino que todo lo que ocurra como adoración y como oración, nos vamos a esforzar. Oiga bien, esta es la palabra y quiero que esto lo recuerde, porque esto para muchos choca. Nos vamos a esforzar por hacer las cosas reguladas por la palabra de Dios. A muchos no les gusta este término. Es decir, el pastor no va a hacer cosas reguladas porque a él le nació hacerlas así. Si así sucediese, tiene unos miembros en este momento, porque no hay una pluralidad de ancianos, pero tiene unos miembros para decirle, pastor, con todo respeto, usted no se está conformando a la escritura para adorar a Dios como iglesia. Si el pastor dice, mire hermano, es que nadie está viniendo a orar, quitemos el culto de oración, ¿usted qué debe decir? Pastor, no, permítame, qué pena, yo no pude asistir esta vez o estas veces, no, ya me comprometo a asistir, porque como hago parte de esta iglesia y Dios me salvó, una cosa de la naturaleza de la iglesia que es esencial, ¿cuál es? Invocar su nombre, buscar su rostro, vamos a hacerlo. Pero el pastor va a regularlo porque como no ve resultados, entonces, ¿la quita? No, hermanos, es de acuerdo a la escritura. Y por eso hacer iglesia bíblica es difícil. ¿Sí lo nota? Porque no es ni al acomodo de las ovejas, ni acomodo del pastor, sino al acomodo del pastor mayor, el príncipe, Cristo. Por eso creemos que una adoración regulada por la palabra, incluyendo una oración regulada por la palabra de Dios, para nosotros, debería ser para cualquier iglesia, ser celosos en la adoración y oración, porque eso define nuestra existencia. Eso va a definir el rumbo finalmente que vamos a hacer. Vamos a vivir bajo la palabra de Dios, caminando por las bendiciones de Dios, por más circunstancias que hayan, por más que si nos queda uno, porque a ese no le gustan los himnos, o porque a ese no le gusta porque el pastor se traba, o etcétera, o porque aquí están predicando una serie y predican series. Hermano, si está predicando la palabra de Dios, ¿qué? Está predicando la palabra de Dios, o sea, ¿usted qué quiere? Porque es que las maneras, la forma, vamos a la escritura, hermano.
Es que es la casa de Dios. ¿No es la casa de quién? De Dios. Columna y baluarte de la verdad. Así que, ¿cuál es el ejercicio que tienen los miembros a hacer? Cuidar la verdad de Dios y ponerla por obra, porque es la casa de Dios. O déjeme decirle, varón casado, usted llega a otro varón casado y le dice, mire, no me gustan estas cortinas de aquí, estas sillas de aquí, quítela. ¿Usted qué le dice? Pues que yo soy señor de mi casa. O sea, qué pena que le diga, pero usted está metiendo en un rancho donde no le corresponde. Bueno, cuando usted quiere hacer eso con la casa de Dios, ¿Dios qué le dice? Pim. Por algún lado lo saca, hermano. Lo humilla, lo quebranta. ¿Sí? Vamos a suponer que usted es contratado por un equipo de fútbol. ¿Para qué cosa usted fue contratado? ¿Acaso no fue para jugar? Ahora, vamos a suponer que usted dice, ay, fui contratado, y habla con el técnico y le dice, es que a mí no me gusta jugar. A mí no me pongan a eso. ¿Qué está diciendo, hermano? Eso es una locura. Usted fue contratado para eso. ¿Por qué se supone que usted ha sido contratado para jugar? Ahora, más locura es, hermano, que usted diga, yo quiero ser parte de la iglesia, pero eso a mí, de la adoración regulada por la palabra de Dios, eso a mí de la oración los miércoles, a mí eso no me cuadra. Las cuestiones de adoración y oración, pues bueno, no son esenciales, son secundarias, algunos dirían. Hermanos, no son secundarias porque tienen que ver con nuestra naturaleza, con el propósito supremo del por qué Dios establece iglesias locales. Porque Dios desde lo alto mira como si tuviera un mapamundi y Él ve punticos rojos de iglesias locales donde Él estableció para qué. Y ve humo saliendo de allí para adorarle, para adorarle. El día, mis hermanos, que este lugar, digamos, hoy no adoramos a Dios, hagamos otra cosa en nuestro culto, o el día de la oración no oremos, ese día, mis hermanos, hemos traicionado nuestra existencia misma y somos solo un grupo de buenas personas que nos reunimos para cualquier otra cosa menos para adorar a Dios. Así usted crea que adore a Dios. Hermanos, temo cuando hay creyentes sin iglesia, pero también temo, como en el caso de un pastor de una iglesia, que esa iglesia, es decir, los miembros, le hicieron huelga porque el día del Señor, el culto de adoración, dijeron, no hagamos culto porque es el día de la madre. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, reunámonos membresía para votar qué hacer el domingo. ¿Por qué? Porque querían ir al parque con la mamá y no hacer culto. Mis hermanos, esa iglesia pecó. Esa iglesia pecó. Y cualquier iglesia que tiene esto por costumbre, eso no es ninguna iglesia de Cristo. Porque no somos quién o quiénes para darle un rumbo diferente a la iglesia. Así que, hermanos, si vamos a ser celosos con esto, por eso la iglesia programa cultos. ¿Por qué? Porque si Dios nos fundó como iglesia para adorarle y orarle, entonces, ¿qué debemos hacer? Concluya. Hacer eso. ¿Por qué quiere complicarse las cosas con el Señor usted? Ay, es que no siento. ¿Por qué va a complicar las cosas? ¿Por qué se va a entrometer de los asuntos que es del Señor y ya estableció? Por eso la iglesia tiene la responsabilidad de establecer cultos. Y en esta familia, en esta iglesia Ciudad de Dios, adora al Señor los domingos a partir de las 9 de la mañana hasta las 4. Eso no quiere decir que como es el día del Señor, entonces yo no voy a adorar el resto del día. Es el día del Señor. Esto es solo un momento. Y el día miércoles el culto de oración a las 7 hasta las 8 de la noche. Eso es nuestra familia. Si usted no está anexo a esto, hermanos,
Usted no es un miembro de la iglesia y no puede serlo. Y si quieres hacer parte de la membresía, bienvenido sea. Pero aquí tenemos un compromiso con Dios y tenemos el compromiso con Dios de adorarle como Él dice que quiere ser adorado. Ahora, esto suena muy tajante, pero vamos a bajarle aquí. Evidentemente hay casos que hay que tratar con sensibilidad. Hay personas que no pueden asistir en ciertas ocasiones por ciertas dificultades, ¿sí? Que son circunstanciales o personales. Pero esa es la realidad, no se va a cambiar. Esa es nuestra existencia. Lo que debe procurar esa persona que es, Señor, orar. Señor, ayúdame para asistir. Hermano, si el culto se estableció por la Escritura, porque la Santa Cena se toma el primer día de la semana, nos dice la Escritura. El culto se establece porque Dios así lo ha establecido en la Escritura. Una persona que tiene un trabajo los días domingos y nunca puede asistir, ¿qué hace usted, hermano? ¿Tiene iglesia por internet? ¿Eso existe? ¿Eso es posible? No, hermanos. ¿Cuál debe ser su oración? Señor, concédeme. ¿Y cuál debe ser tu esfuerzo? Ponerte a buscar un trabajo donde haya la libertad para ir, ¿qué? A adorar a Dios en congregación para edificación y perseverar la comunión los unos con los otros. ¿Es que no es claro? Lo dice comunión unos con otros, y si eso me quita la comunión con otros, ¿qué debo hacer yo, mis hermanos? Hermanos, yo les he dicho, hermanos, pásame tu hoja de vida. Hermanos que trabajan los domingos, por años. Hermanos, ¿usted cree que había interés de congregarse? No. Ah, bueno, sí, yo te la paso. Hermanos, es que debes venir a adorar en el día del Señor juntos. Aquí quienes te conocen son dos personas, nadie sabemos tu fe, cómo caminas, cómo andas, cómo vas a crecer en la gracia. Al momento no está, el mundo se los llevó, se los arrastró. No había esfuerzo de buscar para que el Señor concediera. Entonces, ¿qué el Señor hizo? Los dejó a su suerte. Bueno, ¿no quieres adorar corporativamente como yo ordenado? Ok, listo, sigue viviendo para el mundo. Vamos a Romanos 15:6, hermanos. Romanos 15:6. Para que con un solo corazón y una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la última parte, la cúspide de una argumentación que Pablo está llevando. Mira cómo termina. Que con un solo corazón y una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se llama esto, hermanos, cuando dice un solo corazón y una sola voz? Unanimidad. Unanimidad. Ahora, estando en esta cúspide, Pablo quiere decirnos, quiero decirles cómo llegó hasta ahí el apóstol Pablo a llegar a esa unidad para glorificar a Dios. El contexto anterior de este pasaje está en Romanos 14:1. Vaya conmigo. Romanos 14:1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. La pregunta es, ¿recibirlo en dónde? Pregunto, ¿recibirlo en dónde? En la iglesia. O sea que la Biblia nos indica que hay gente que no pertenecía a la iglesia y hay gente que sí. Y sigue diciendo, no para contender. Y aquí empieza la Biblia a dar reglas. Porque ¿cómo debemos recibir al débil? Sin contención. Estas cosas es que la iglesia no debe hacer. No debe hacer tropezar a los débiles que recibe. Y mire la conclusión, Romanos 14:19. Así que, mire la conclusión, así que sigamos lo que contribuye
a la paz y a la mutua edificación. Así que debemos recibir al débil en la fe, es decir, que se añada a la membresía, no para contender con ellos. Entonces sigamos lo que contribuye ¿qué? A la paz y la mutua edificación. ¿Esto se lo da a los pastores o a toda la iglesia junto con los pastores? A toda la iglesia. Ay, es que eso le corresponde al pastor. No, a todos. Si usted hace parte de aquellos que no contribuye a la paz, ¿qué nos dice el texto? Usted debe contribuir a la paz. ¿Y cómo contribuye a esa paz? Haciéndose que le reciban. ¿Cómo usted hace que esta iglesia mutuamente se edifique? Haciéndose que le reciban. ¿Cuál es el principio aquí, mis hermanos? Que la iglesia debe hacer todo, o sea, usted, si es creyente, debe hacer todo para la edificación mutua. Ahora vamos a Romanos 15:1. Así que nosotros, los fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Quiénes deben asumir más? No quiere decir que los débiles no deben asumir su parte. ¿Cuál es la parte del débil en la fe? ¿Cuál debe ser la parte? Que le reciban. Yo busco, insto que me reciban en la iglesia. Pero ¿cuál debe ser la parte del fuerte en la fe? Más activamente. Llevar la carga de los débiles, que no son capaces de llevar por sí mismos, moderando su conducta para identificarse en lo posible con ellos. Y enseguida nos va a narrar que Cristo mismo se pone como ejemplo de esto. Se pone como ejemplo de qué es hacer todo para la edificación mutua y no para satisfacerse o halagarse él mismo. Y nos pone el ejemplo de Cristo. Vaya a Romanos 15:5. Pero el Dios de la paciencia, es que no puede haber paz sin paciencia. El Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros el mismo sentir, según Cristo Jesús. Pregunto, ¿para qué todo esto? ¿Para qué el cuidado con los débiles? ¿Para qué la madurez de unos con respecto a los otros? ¿Para qué seguir el ejemplo mismo de Cristo? ¿Para qué? Romanos 15:6 nos lo dice. Para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. O sea que en una iglesia va a haber miembros débiles y fuertes. ¿Cuál es el deber del débil en la fe? Añadirse. Para que entonces el fuerte lleve sus cargas, pero no haya contención alguna, no haya pelea, sino para que mutuamente nos edifiquemos. Y el final de todo esto, ¿cuál es? Lo que hemos venido haciendo, ¿cuál es el propósito de la iglesia local? Que unánimemente, o sea, hay unidad puede haber unidad entre el débil y el fuerte. ¿Qué nos dice la Escritura? Que sí, se puede adorar con el débil y el fuerte. Sí, puede haber esa unidad, la puede haber. Ay, es que yo casi no sé de la Escritura. Hermano, únase. Vamos, comprométase. Vamos juntos, yo llevo tu carga, vamos a enseñarte. Y aun cuando lleves años hay cosas que no vas a poder, y el fuerte tampoco lo sabe todo. Pero el punto es aquí finalmente que unidad para traer gloria al nombre de Dios. Sí, bien, hermanos. Pero el débil no se hace parte de la iglesia. Ay, porque hay cositas que... Hay cositas que... Hermano, tiene que unirse para caminar. Tiene que unirse para caminar. Si quiere crecer, tiene que unirse para caminar. Hermanos, hay muchas cosas que se interpondrán. Muchas, escuche bien, muchas se van a interponer para que una iglesia no adore en unidad. Muchas. Que todo eso debe ser eliminado. ¿Con qué fin? Con el fin de que no nos unamos para adorar y dar gloria a Dios. Porque muchas cosas vendrán, muchas pruebas para esta iglesia local,
¿Para qué? Para que no adoremos a Dios. Muchas personas, y te lo voy a poner así, persona problema, va a ser el obstáculo para que la iglesia muchas veces no adore. O personas problema van a ser tropiezo para que la iglesia no adore, no llegue a esa unidad en adoración a Dios, tanto el débil como el fuerte. Pero generalmente todos somos un problema en alguna otra área, si usted se examina a sí mismo. Vaya a Hebreos 13:15. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos, plural, siempre a Dios por medio de Él, es decir, por Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan que el nombre de Dios. Este versículo nos está hablando de un contexto eclesial, es decir, un contexto de iglesia. No es particular, no es en mi casa, no, es eclesial. Por eso dice, ofrezcamos. En otras palabras, si nuestra alabanza a Dios no está acompañada de hacer bien y de la ayuda mutua, entonces no va a ser aceptable para Dios. La adoración requiere acción que honre a Dios. El servicio de labios que debe estar acompañado de una vida de servicio. Es decir, no solamente de labios, es de obras, de servicio, manos santas, dice Timoteo. Es hacernos bien unos a otros, compartir, como nos lo dice Hechos, una marca de un miembro. Servir en su nombre, de cualquier forma que podamos, a las necesidades de los otros hermanos. De esta manera adoramos al Señor. Vamos a 1 de Pedro 2, del 4 al 5. Primera de Pedro 2, del 4 al 5. Acercándoos a Él, piedras vivas, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros, la iglesia, también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo. Pregunto, ¿por qué Dios conformaría un templo de piedras vivas? Y volvemos a la metáfora que se usó en ese tema de las 4 metáforas. ¿Por qué Dios conformaría un templo de piedras vivas? ¿Qué nos dice allí? Para que le glorifiquemos, para que le alabemos, para que le adoremos. Hermanos, las iglesias son conformadas con el propósito solemne de adorar y buscar el nombre de Dios. Así que cuando nos reunimos, como hoy, nos reunimos para esto. Y no estamos haciendo ningún acto meritorio, porque es lo que debemos hacer. ¿Qué mérito hay en eso? ¿Cuál es su deber como creyente? Venir y adorar a Dios. Y no hay ningún acto meritorio. Estamos haciendo exactamente lo que Dios quiere que se haga en una iglesia local. En una iglesia, en unas iglesias el culto de oración se ha extinguido porque los miembros no participan. Pero también es culpable el pastor porque dejó que eso cayera. Vamos a suponer que por algún motivo no se pudo hacer el culto de oración el día miércoles, hermanos. Al menos el culto de adoración debería buscar en oración a Dios para que nos responda como iglesia esas oraciones. Mis hermanos, venir al culto de oración no es opcional, según lo que hemos visto. No es opcional. Debe hacerse, debe venirse a buscar como iglesia el rostro de Dios. Permítame darles un ejemplo. Si usted se subiera en una nube y pudiera ver esos sacrificios espirituales que se le da a Dios, va a encontrar muchos puntos alrededor del mundo. ¿Y qué esos puntitos? Bueno, iglesias. ¿Y qué sube de esas iglesias? Adoración y súplicas al Señor.
Ahora déjeme concluyo, mis hermanos, ya para finalizar. La iglesia es el punto central destinado por Dios para la adoración y búsqueda de su nombre. Su propósito trasciende todo lo opcional. Recuerda que hace 8 días veíamos que cómo se va a ver confrontada su lealtad cuando se le ponga algo al lado, cuando usted tenga otras opciones. Y usted se va a ver que va a ser leal cuando aún esas opciones se le aparecen y usted dice no. El propósito, así mismo vamos a ser hermanos probados y se nos va a poner a prueba. Cuando a esta iglesia se le pongan opciones y nosotros digamos no, hay que hacer lo que Dios ha mandado. Así que su propósito trasciende lo opcional y se convierte en la esencia misma de su existencia. La adoración y la oración reguladas por la palabra de Dios son fundamentales. Y la unidad entre los miembros se busca ¿para qué? Para glorificar a Dios. Hermanos, no se busca la unidad porque nos caemos bien. Eso viene como añadidura. Yo no busco una iglesia porque esta me parece la más bonita. Ay, aquí se siente. Hermano, si usted busca eso, eso es su propósito carnal. Porque el propósito de la Escritura, ¿cuál es? Adorar a Dios. El sentir vendrá después, el Señor lo añadirá. Y usted dirá, con esta iglesia, he visto que al añadirme a esta iglesia he experimentado cómo en medio de las caídas ellos han estado allí. Cómo Dios, a través de la bendición de añadirme a la iglesia, he sido fortalecido en medio de la adoración, de los cánticos, de tomar la Santa Cena, de caminar juntos. Yo que era débil en la fe, he visto mi fuerza ahora. El Señor ha añadido más gracia cuando he ido caminando en obediencia al Señor al añadirme a una iglesia. La responsabilidad de la iglesia es mantener viva, ¿cuál llama, hermano? ¿La de su sentir? ¿La de mi sentir? ¿Cuál llama? La de la adoración y la oración. Ya que son la razón fundamental de su existencia, cumpliendo así con el propósito divino de ser un lugar consagrado, apartado, ¿para qué? Para glorificar el nombre del Señor. Sin embargo, mis hermanos, usted debe ser consciente, ya voy concluyendo, sé que ya el nivel de cansancio de estar sentado allí, pero preste atención a esto, porque generalmente cuando se predican cosas, al día siguiente o a la semana suceden. Sin embargo, debemos ser conscientes de las tentaciones que nos van a desviar o que podrían desviar a nuestra iglesia del propósito de adorarle y orarle. Curiosamente, el pastor dispuesto estaba para venir a predicar esto, y esto hace parte de la adoración, la predicación. ¿Y qué sucedió? Se fue. Si yo le digo al pastor, no, es que no me dé su sermón porque es que yo no lo preparé, pastor, no. ¿Qué hacemos, hermano? ¿Acaso no se hubiera sido una prueba de Dios para nosotros? Van a haber tentaciones, hermanos, pruebas que nos van a desviar y juntos debemos mantenernos allí constantes. No podemos ser ligeros en la adoración y en la oración. La falta de compromiso es ser ligero. Y cuando usted deja de comprometerse, viene la desviación. Viene la desviación de las prácticas bíblicas para una iglesia. La palabra nos advierte contra hacer tropezar a los débiles. ¿Y qué debemos hacer? Cuidarnos de no traicionar nuestra existencia como iglesia. Si el débil en la fe ve que un día aquí se adora, un día aquí no se adora, un día se hace culto de oración y al otro día no, ¿usted no está haciendo tropezar al débil? Si usted escribe, ay pastor, no hagamos eso no, eso del culto no, eso... ¿Usted qué, hermano? ¿No está haciendo tropezar al débil? El peligro acecha cuando permitimos que circunstancias externas o preferencias personales desplacen la centralidad de la adoración y la búsqueda de Dios
en nuestra congregación. No debemos permitir que las tradiciones humanas, como hoy lo veíamos en la escuela, o las comodidades personales tomen el lugar que Dios ha designado para su adoración. Comodidades personales como, no, es que esa iglesia hace un calor, tiene un montón de ventiladores, pero hace un calor, yo me voy. ¿Qué es eso? Es que en serio, uno lo ha escuchado, hermanos. Hermanos, he escuchado de gente que dejó de asistir porque sencillamente no hay ministerio de niños. Hermanos, por eso. Entonces uno dice, está acomodando a su parecer la iglesia. Así que no debemos permitir que eso nos desvíe del propósito supremo de la iglesia local. ¿Cuál es, hermanos? Adoración y oración y la unidad. Llegará la unidad. Cuando hacemos estas dos cosas, vendrá la unidad. Romanos 15:6 dice, para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que nuestra adoración y oración, mis hermanos, resplandezcan como sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo. Amén. Mis hermanos, en el culto de la tarde seguiremos estudiando de Dios en las iglesias locales. A las 2:30 les esperamos. Pueden ir a almorzar o se quedan a almorzar, pero les instamos, hermanos, a que participen. Se esfuercen por hacerlo. Oremos. Buen Señor, Señor de la iglesia, que la has comprado con sangre sin igual, preciosa sangre que nos basta para redimirnos de nuestros pecados. Ninguna sangre de aquí, de los justos, alcanzaría a llenar la justicia que demandas, Padre, pero la sangre de tu Hijo nos cubre y nos limpia de pecado y alcanza a generaciones de las cuales formarán también iglesias. Hoy mirando hacia el futuro, Señor, vemos que de aquí podría esta iglesia llevar a cabo misiones, Señor, a lugares donde tú quieres establecer iglesias para que sean luz en ese lugar y punto geográfico y adoren. Pero también va a depender mucho de nuestro compromiso y lealtad en la adoración regulada por la palabra. Por eso ayúdanos a ser fieles a la Escritura. Ayúdanos a adorar en espíritu y en verdad conforme a tu palabra. Que nuestra iglesia, Señor, sea regulada por tu voluntad preciosa. Para que como piedras vivas, Señor, unánimes a una sola voz, te glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y nuestras ofrendas de alabanza sean elevadas como humo, olor fragante, Señor. Ayúdanos a perseverar, porque circunstancias vendrán para quitarnos este propósito, Señor. Ayúdanos a ser fieles y perseverar, Señor, en este propósito de adorarte y orar, Señor. Ayuda a afianzar el corazón de cada uno de acá para contigo. Y en amor, Señor, se vayan añadiendo más a la membresía y crezcamos como un solo cuerpo para alabanza, no de nosotros como iglesia. Saca esa idea si hay alguna, Señor, sino para alabanza del nombre de tu Hijo, que es sobre todo nombre. Amén.